Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Los impuestos, la reforma tributaria, ¿de dónde va a salir el billete para financiar no solamente el presupuesto general de Colombia? En el año 2015 hay un desfase y una desfinanciación de cerca de 12.500.000 millones de pesos. Eso dice rápido, pero consigue ese dinero. Y también el posconflicto, que el posconflicto es casi que en el 2016, para ser pesimistas, empieza por lo menos. El proyecto que acaba de presentar a la consideración del Congreso, o está a punto de presentarlo, porque ha habido una gran controversia pública de reforma tributaria, pues contempla una serie de ítems que han generado una gran discusión, rechazo, aceptación de otros círculos, y para analizar un poco qué es lo que hay que hacer, hemos invitado en el día de hoy a dos prestigiosos académicos y economistas, ambos con unas hojas de vida verdaderamente impresionantes. A mi izquierda el doctor José Manuel Restrepo, ha estado varias veces aquí en este espacio. Él es rector saliente del CESA de Bogotá y rector entrante de la Universidad del Rosario, acaba de ser elegido. Felicitaciones, doctor Restrepo. Economista del Rosario y con muchos otros méritos y títulos académicos. Y el doctor Jorge Armando Rodríguez, él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene doctorados en Pittsburgh y en Cambridge, cualquier cantidad de publicaciones, ha ocupado muchísimas posiciones importantes. Y vamos a ver realmente si el gobierno está en lo que es o si está equivocado. Doctor Rodríguez, bienvenido. Darío, mucho gusto. Un saludo para usted y para los televidentes. Bueno, yo diría que elevar el nivel de tributación en Colombia es una necesidad, y no solo de ahora, sino desde antes, desde que se aprobó la Constitución del 91. Colombia tiene un nivel de tributación bajo para las aspiraciones sociales que tiene, para los deseos de construir un Estado social de derecho, una aspiración que está consagrada en la Constitución. Pero creo que eso debió hacerlo antes el gobierno, por ejemplo. En la reforma pasada se perdió una oportunidad. Sin embargo, creo que conviene hacerlo, aunque no de la manera que está planteando el gobierno. Por ejemplo, yo diría que, en mi opinión, es conveniente para Colombia mantener con algunos ajustes el impuesto al patrimonio, pero no es conveniente mantener el impuesto a las operaciones financieras. Que fue un impuesto del 4 por mil y que se ha venido prorrogando en el tiempo, se había hecho que era temporal, empezó en el 2 por mil, 3 por mil, 4 por mil. Estas cosas tributarias, ¿no? Pero añadiría que para cubrir ese hueco del cual ahora habla el gobierno, hay que combinar fuentes de financiación. Me parece que el gobierno se equivoca en proponer solamente el tema tributario. Creo que se puede acudir también al endeudamiento, porque, digamos, nosotros no estamos en una situación de insostenibilidad de la deuda pública, sino hay un margen para endeudarse, especialmente para financiar proyectos de inversión que benefician a varias generaciones de infraestructura. Entonces, hay que combinar las fuentes de financiación. Esa sería una, la financiación externa, endeudarse. Externa e interna, digamos. E interna también. Y la reforma tributaria que es necesaria para cumplir con las promesas de la Constitución, con algunas promesas de campaña del presidente Santos, y hay que añadirle el tema del posconflicto. Es decir, hace falta calculo yo a mano alzada, 2 puntos adicionales del PIB colombiano, del ingreso nacional colombiano, para efectos de tener cierto margen de financiación sana de estos gastos. A ver, vamos por partes. Desmenucemos un poquito lo que ha dicho el ministro de Hacienda, doctor Restrepo, lo que está comentando el doctor Rodríguez, en el sentido que el gobierno dijo: vamos a aumentar el impuesto al patrimonio. Y lo vamos a aumentar del 1.5, primero dijo que al 2.25 y después que al 2, como un margen de negociación. Pero exactamente, banqueros como Luis Carlos Sarmiento Angulo esta semana en Nueva York, en Wall Street, no, eso es una locura, eso es castigar la inversión, y además los impuestos los estamos pagando los mismos. Hay otras vías y otras maneras de financiación. Ese impuesto al patrimonio es sano, es útil. Ese porcentaje que el gobierno quisiera de más, ¿es conveniente para la economía? Pues tal vez lo primero a decir es que en la propuesta del impuesto al patrimonio inicialmente incluso se habló de una base inferior. Si usted recuerda la propuesta de los 750 millones de pesos, que esa propuesta fue muy discutida porque generaba la inquietud en muchas personas que tenían activos improductivos
y lo que se generaba era una complicación para esas personas en la medida en la cual debían vender el activo para pagar el impuesto. Después volvimos a la propuesta de los 1.000 millones, que es la más cercana a la que se venía aplicando de tiempo atrás. Y esa propuesta de 1.000 millones tiene unas tarifas crecientes en la medida en que el patrimonio va subiendo. La pregunta de fondo es, ¿cuál debería ser la estrategia de financiación? Yo personalmente creo que el impuesto al patrimonio puede ser un mecanismo a través del cual quien gane más, quien reciba más, tribute más. A mí me parece que los impuestos tienen que tener un mecanismo de progresividad. La pregunta es si el impuesto al patrimonio es el ideal o no. Y permítame poner un tema de presente, impuesto al patrimonio o impuesto a los dividendos. Y eso genera aún más discusión a nivel nacional. Yo por principio sería de pronto más partidario del impuesto al dividendo que el impuesto al patrimonio. Pero si los socios ya que son socios de esas sociedades, las sociedades ya están pagando el impuesto respectivo. Esa es la historia que siempre se ha vendido, pero permítame argumentarlo de otra manera. En la medida en que yo reciba más ingresos, ¿debería pagar más o debería pagar menos? Si yo recibo 100.000 millones de ingresos como resultado de dividendos de mis acciones, ¿debería pagar lo mismo que una persona que recibe 100.000 pesos por la misma razón o no? Yo creo que también hay que evaluar el tema de la progresividad aún en la generación de ingresos. Y el impuesto al patrimonio, la pregunta es si debería cobijar a empresas, personas naturales o ambos grupos de personas. Yo personalmente creo que debería existir un impuesto al patrimonio sobre las personas naturales en la medida en la cual las personas que ganen más tributen más. Y debería existir ese mecanismo un poquito para reconocer eso que en el mundo de hoy reconoce Michael Piketty con el capitalismo del siglo XXI, y es que el 1% de la población no puede seguir enriqueciéndose a costa de los demás. Yo creo que ese 1% de la población debe efectivamente tributar más en un escenario progresivo en materia fiscal. Pero en un mundo, doctor Rodríguez, como en el que estamos globalizado, donde el capital busca donde hay más atractivos, donde lo tratan con mejor consideración y donde hay más rentabilidad, ¿eso no ahuyentaría en esa fórmula del doctor Restrepo a muchos inversionistas que se quieran ir para otro lado? A ver, yo llamaría la atención sobre dos puntos. En Colombia es importante poner sobre el tapete la discusión de la distribución o el reparto de las cargas tributarias, cómo se distribuye la carga tributaria entre los colombianos. Y yo creo que está demostrado que las instituciones fiscales colombianas, los impuestos y el gasto público contribuyen poco a moderar la desigualdad tan alta que hay en distribución del ingreso y de riqueza. Luego es necesario establecer tributos que contribuyan a introducirle progresividad al sistema tributario. Hay varias opciones. Uno es el impuesto al patrimonio, que se puede, digamos, mejorar frente al actual. Yo también tiendo a pensar que es mejor ponerlo sobre las personas naturales y no sobre las empresas, pero también está la posibilidad del impuesto sobre los dividendos que utilizan en los Estados Unidos en cabeza de las personas naturales. Y le digo una cosa para su pregunta sobre la inversión. Este tema es, a veces hay mucho mito, digamos, las personas no tributan sobre la base de las tarifas nominales, sino lo que cuenta es la proporción del ingreso que el país y las personas dedican al pago de impuestos. En Colombia estamos pagando en conjunto aproximadamente 14.5%. Muy bajito, ¿no? Exacto. Y para todas estas cosas que queremos hacer, pues no alcanza la plata. De alguna parte tiene que salir. ¿De dónde? Pues si es cierto, como lo es, que la distribución del ingreso y de la riqueza está tan concentrada en Colombia, pues tiene que ser que los más pudientes contribuyan proporcionalmente más a las arcas públicas. ¿Cómo hacer para que, obviamente no estamos hablando de una confiscación, de quitarle la riqueza completa, sino de poner unos impuestos, digamos, que recauden más en estos segmentos de altos ingresos sin que llegue a desestimular la inversión? ¿Cómo ocurre eso? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los recursos se utilizan para algo, y si se utilizan bien, ese gasto público que se hace termina beneficiando también a los más ricos. ¿En términos de qué? De una sociedad más equilibrada. Es mejor vivir en una sociedad más equilibrada que en una desequilibrada. Es mejor tener, digamos, conciudadanos que son mejor educados, que tienen mejor salud, que tienen mejores servicios sociales, no una persona rica que está en medio de la pobreza y de la desigualdad. Y si fuera cierto que la tributación ahuyenta a los capitales, pues entonces ya se hubieran ido hace rato de Estados Unidos y de Europa, en donde la tributación es mucho mayor. A ver, ustedes hablan de muchas fuentes y usted ha expuesto sus puntos de vista personales, usted ha quedado de hacer aquí una disquisición muy interesante,
Pero en principio la reforma preveía, ya después el gobierno echó para atrás cuando dijo políticamente esto me puede salir muy costoso, un incremento en la tarifa del IVA. 1 punto en el año próximo y 2 puntos en el año 2016. Y bastante todo el mundo saltó, no. Claro, pero si uno compara realmente lo que se paga en IVA en Colombia versus países de un desarrollo parecido de la región, allá pagan 17, 18,5%. ¿Sería bueno elevar el IVA? Yo soy amigo de eso, Darío, y posiblemente en eso podemos tener una diferencia con Jorge Armando. Pero yo sinceramente creo que una propuesta tributaria, para que sea realmente estructural y para que financie de 2 a 4 puntos porcentuales del PIB que se necesitarán en este país, necesita abordar el tema de patrimonio, necesita abordar el tema de los dividendos, necesita seguramente abordar el tema del 4 por mil, así no me guste esa propuesta, y necesita abordar el tema también del IVA. Coincido con usted. La realidad de los países de América Latina, incluso cercanos a nosotros, es que son IVAs del 19 al 18%. Esos países que están creciendo más en América Latina, como Colombia, tienen entre el 18 y el 19%. Yo creo que en IVA hay que tratar de universalizar más. Ya hicimos un avance importante al tener 3 tarifas, pero hay que universalizarlo más. Hay que subir la tarifa seguramente hasta el 18%, buscando, eso sí, algún mecanismo de progresividad por la vía de que parte de esos recursos vayan dirigidos a políticas de acción social en temas muy específicos. Pero creo que hablar de una reforma tributaria estructural sin tocar IVA, incluso sin tocar renta, no es posible. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, lo que nos duele, la platica, el bolsillo, los impuestos, pero cómo hacer que un país pueda crecer, desarrollarse y satisfacer de una manera más equitativa y justa las necesidades de sus habitantes. Colombia, un país con 48 millones, ahí está el problema. Ya regresamos. Regresamos a la Entérate de Caracol Internacional. Usted hablaba, doctor Rodríguez, Jorge Armando Rodríguez, de la imperiosa necesidad de tiempo atrás de aumentar la base de tributación. Claro, lo más adecuado y lo más justo sería, hombre, si usted se gana un salario mínimo, pues no pague impuestos, realmente no va para eso. Pero a partir de cierto nivel de ingresos, diga usted más de 1 millón de pesos, pague un poquito, pero pague. O sea, ¿no le parece que esa sería una manera también, independientemente del monto al que se llegue, de meterle a la gente también la cultura de que es que la educación cuesta, la salud cuesta, las obras públicas cuestan, y que el país es de todos y en consecuencia a todos nos corresponde tributar? Sí, es importante para la construcción de una sociedad democrática, digamos, que todo el mundo participe en la tributación. Pero yo diría que en la práctica en Colombia el grueso de la población paga impuestos, solo que lo hace a través de mecanismos como el IVA. Cuando compra un producto en un almacén, en un supermercado, ahí está pagando IVA. Incluso hasta los grupos ilegales pagan IVA indirectamente. Lo que pasa es que no todo el mundo presenta declaración de renta, y esa es una diferencia que hay que tener en cuenta. No es lo mismo, la gente, por ejemplo, hay gente que no presenta declaración de renta, pero le retienen el impuesto. Eso no quiere decir que no pague los impuestos. Es importante entonces que la gente participe, que haya más gente, digamos, aportando al fisco, porque así se hace dueño del Estado, digamos. Pero el punto central en Colombia, debo decirlo, es cuánto pagan las personas más ricas en términos de ingreso y de riqueza. Es poco eso realmente lo que pagan, porque los ricos siempre se quejan y dicen, no, pues que somos los mínimos, somos 5.000. Sí, claro, son 5.000, pero justamente ocurre eso porque la riqueza y el ingreso está tan concentrado. En consecuencia, digamos, el volumen de plata que sale de ahí es grande, porque, digamos, tiene la mayor cantidad de ingresos y de riquezas, pero en proporción a su riqueza, probablemente, como decía alguien por ahí, la secretaria de un cacao puede terminar pagando proporcionalmente más que el cacao mismo, y eso no es un sistema equitativo. Por eso hay que hacer una cosa que se llama progresividad, y hay unos impuestos que se prestan más para eso que otros. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta se presta más para eso, el impuesto al patrimonio. En el IVA es complicado introducirle progresividad, pero es necesario ese impuesto también. A ver, ¿usted qué opina de lo que plantea? Yo quiero decir una cosa, Darío, y que me parece muy importante en línea con lo que usted estaba preguntando. Hay que arrancar también a hacer una gran estrategia de disminución de la evasión en Colombia. Sí. Es decir, cuando uno oye al antiguo director de la DIAN hablando de que la evasión cuesta 50 billones anuales,
al nuevo director de la DIAN hablando de que son 35 billones anuales, ahí hay 5 reformas tributarias o 2 reformas tributarias, buenas reformas tributarias. Yo sinceramente creo que es indispensable que más personas tributen para que no terminemos siendo los mismos los Paganini de la reforma tributaria. Y lo otro también, a decir que me parece que es indispensable ser coherente. El 4 por mil es, por ejemplo, una estrategia para motivar la informalidad y también la evasión. Me parece que es indispensable revisar cuáles son las estrategias tributarias, pero definitivamente la evasión no se puede salir de una reforma tributaria estructural. Hay otros 2 temas con los cuales se podría generar muchos recursos. Una lucha más eficiente y más frontal contra el contrabando, por ejemplo, y contra la corrupción. Porque es que ¿cuánto le vale al país realmente la corrupción, la compra de funcionarios, la corrupción al interior de la DAN? Hay gente en la cárcel precisamente por esos delitos, o por el descuento del IVA, realmente personas y organizaciones fantasmas y de fachadas en connivencia con delincuentes que hay al interior de la organización. Pues fíjese que la sola corrupción le cuesta entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB. Luego ahí habría perfectamente otra reforma tributaria completica. Yo creo que, sinceramente, el tema que se debe abordar es un tema que incluye el tema de los tributos, pero va más allá de eso e incluye evasión y corrupción y eficiencia en el gasto público, porque si el gasto público no es eficaz y efectivo, pues también es un poco inútil. Y habría otra fuente, no sé usted si estuviera de acuerdo con lo anterior, pero una fuente adicional es: este es un gobierno derrochón, el Estado colombiano per se es una estructura derrochona que gasta realmente en algo superfluo, innecesario, que se le va la mano. Pues el tema de la corrupción, el tema de la ineficacia, estas obras públicas que nunca terminan, eso sí evidentemente muestra que el gasto público, o digamos en términos de su calidad, de su eficiencia, su eficacia, deja mucho que desear. O sea que estoy completamente de acuerdo. Algo que deslegitima la tributación, por ejemplo, pedirle a la gente más impuestos es, bueno, pero la gente dice, pero ¿qué pasa? Se la roban. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual, si se roban la plata, no tiene los impuestos, y como no tiene los impuestos, no puede hacer las obras públicas o proveer los servicios sociales. Pero además el que no paga impuestos se está robando al Estado al mismo tiempo. Sí, claro, pues es el tema de la evasión, que es un tema... Pues los estudios muestran que la incidencia de la evasión en Colombia es relativamente alta y hay un campo grande ahí. Pero fíjese que este es un punto importante. En la reforma del 2012 se cerró mucho las posibilidades de evasión a los trabajadores a través de la imposición de este impuesto mínimo alternativo. Pero en el caso de los propietarios de capital, de los empresarios, ese camino no se cerró porque quedó abierta todos estos beneficios, exenciones, tratamientos preferenciales a los cuales pueden acudir ellos, digamos. Entonces hay una especie de sanción favorable a ese tipo de la utilización de ese tipo de mecanismos. Yo creo que hay que pensar, yo no estoy acusando pues de que, digamos, pero si hay un camino abierto ahí que hay que cerrarlo para desestimular la evasión. Y la ilusión, que sería otro tema, ¿no? Las dos cosas, porque se están convirtiendo en caminos alternativos al pago de impuestos. Y Darío, el país necesita recursos. El país, si quiere realmente firmar un escenario de posconflicto, lograr la paz es con menos pobreza y con menos equidad, con menos inequidad. La paz es con infraestructura. Si quiere realmente hacer esto, tenemos que ser conscientes de que si hoy tributamos en total el 20% del PIB, vamos a tener que tributar el 34%, o si no, entre otras, ¿cómo vamos a ser parte de los países de la OCDE, que es el 34% del PIB dedicado al pago de impuestos? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. El profesor decía uno que me afecta, por ejemplo, a mí directamente, el imán. Efectivamente, dentro de la renta es necesario reducir las rentas exentas, y eso nos afecta a todos nosotros, pero nosotros tenemos que ser conscientes de la generosidad con un país que quiere ser distinto, y ese país nos cuesta 4% del PIB. Usted había mencionado el tema del impuesto a la renta. ¿Generalizarlo o incrementar realmente la tasa? No es tanto incrementar la tasa. El problema principal del impuesto sobre la renta hoy en día tiene, a mi juicio, que ver con los beneficios tributarios que pueden utilizar las grandes empresas. Por ejemplo, estas deducciones, descuentos
que favorecen más a unos que a otros, y eso no es equitativo. Está el tema de las zonas francas, en donde se paga, digamos, menos impuestos que afuera. Digamos, si se está fuera de la zona franca, se paga más. Está el tema de los contratos de estabilidad jurídica, que favorece a unos en contra de otros. Entonces, la tributación, la equidad de la tributación es tratar a iguales como iguales, ¿sí? No hay ninguna razón para favorecer a unas empresas en contra de otras. ¿Y por qué se llegó a ese punto realmente de un sistema que es discriminatorio? Realmente es de pronto con la lógica de motivar, de incentivar, pero es que eso complica mucho, porque facilita la corrupción, facilita la evasión. El sistema tributario debe ser simple, es decir... Aquí es complejo, muy complicado. Muy complejo. Hay que universalizar y hay que tratar de que las tarifas sean las mínimas, sino una posible. Lo del imán, en el fondo, fue muy buena decisión, porque ya nadie puede realmente esquivar el tema de la renta, y yo creo que ahí hay un avance cualitativo importante, simplificar y universalizar. Ya regresamos, interesante. Fíjense que la economía no es tan compleja para los economistas, para algunos economistas como ellos que están simplificando y elementalizando, pero que hay que pagar más impuestos, no hay más remedio si queremos tener un país más justo. Entramos a este último segmento en Entérate de Caracol Internacional con nuestros dos invitados especiales, los economistas Jorge Armando Rodríguez y el doctor José Manuel Restrepo. A ver, pensemos en el año 2015 primero y luego un poco más allá. Para el año 2015 hay muchos, incluso gente del sector de los hidrocarburos y de la minería que dice, pero ¿cómo no va a estar desfinanciado el presupuesto del próximo año si se han caído las exportaciones de petróleo? Ya no llegamos ni a la meta que se había fijado el gobierno de 1 millón y piquito de barriles al día. Estamos en 870, 920, una cosa por el estilo, con todo lo que eso significa. Menos ingresos, menos regalías para las regiones y además menos tributación. Porque automáticamente dicen ellos, yo no sé si el porcentaje sea tan alto, que el 20% realmente del recaudo tributario de Colombia se debe precisamente a los ingresos de las empresas multinacionales y a Ecopetrol de hidrocarburos y al sector energético. Pero como no ha habido una política coherente, sostienen ellos, porque hay trabas, muchos rollos en el caso de las licencias ambientales, problemas de orden público, voladuras del oleoducto, dice, es que ¿cómo podemos trabajar así, producir más y rendir más? Sí, y yo siento que el primer paso es lograr eliminar ese descalce fiscal. Es decir, el país tiene que tener ya una salida. Y la salida, indefectiblemente, así no me guste, repito, tiene que incluir 4 por 1000, tiene que incluir un elemento de impuesto al patrimonio o impuesto a los dividendos, preferiría dividendos que patrimonio, con esos dos recoger 8 billones y yo propongo el tema de IVA, 2 puntos adicionales, lo cual significarían otros 8 billones, son 16. Yo creo que ahí se eliminaría el problema del próximo año, porque son 12, que es lo que se anuncia, pero yo creo que por crecimiento y choque externo van a ser 4 más, son 16 billones. Ahí habrían los recursos con que lograrlo, pero eso no es una respuesta estructural. Hay que pensar ya en la reforma estructural, si no ya en el 2016, porque si no, no vamos a tener con qué financiar posconflicto y paz. O sea, vendría otro proyecto de reforma tributaria seguramente para el posconflicto, y esa tiene que ser mucho más onerosa, porque ¿cuánto vale el posconflicto? ¿Ustedes tienen un cálculo, doctor Rodríguez? Bueno, pues se ha hablado de, los centros de investigación hablan entre 1 y 3% del PIB adicional frente a lo que se recauda hoy, que es un aumento importante. Varía según el centro, ¿no? Por ejemplo, Fedesarrollo, si no recuerdo mal, dice 3, nosotros acá en la Universidad Nacional decimos 2 aproximadamente. Hay variaciones sobre eso, pero digamos hay cierta consenso de la necesidad de elevar, digamos, la carga tributaria. Y quería añadir algo sobre el tema energético. El panorama mundial ya no es favorable a las exportaciones de productos, al desarrollo con base en las exportaciones de productos primarios, al menos en un periodo, digamos, relativamente corto. No se ve muy bien porque China está decreciendo en comparación con el pasado, ¿no? India, etcétera. O sea que hay que pensar qué vamos a hacer. Y una de las cosas que me preocupan a mí es que el gobierno se puso una camisa de fuerza demasiado apretada con esta regla fiscal que se aprobó, en la cual, digamos, le pide estar siempre, digamos, ajustándose
Y un principio de economía, a mi juicio, bastante sólido, es que hay que ajustar las finanzas públicas, pero en periodos de auge, y lo que se viene no es un periodo de auge, lo que se viene es probablemente un periodo de dificultades económicas, y ahí es cuando hay que utilizar el fisco, el gasto y los ingresos públicos para generar demanda agregada. Y una manera de hacerlo es utilizar el camino, digamos, complementario al tema de los impuestos del endeudamiento público, que ha venido cayendo. Digamos, ¿qué ganamos nosotros con decir con un conservadurismo fiscal extremo que no debemos nada a nadie? Eso tampoco es, así como es malo lo que pasó con Grecia, lo que pasó con Italia, etcétera, tampoco es bueno no utilizar ese mecanismo para compartir la financiación del gasto público entre generaciones, porque no todo lo vamos a disfrutar ahora. Los hijos de los hijos también se van a beneficiar, y el endeudamiento público también ayuda a eso. ¿La economía colombiana está para endeudarse más? ¿Realmente aguanta una sobrecarga? Darío, yo he sido amigo de la regla fiscal, pero también entiendo que la regla fiscal no puede ser inviolable. Y si le aplicáramos regla fiscal a los Estados Unidos sería un país inviable, entre otros temas. La nuestra. Me parece entonces que la regla fiscal puede ser un camino, pero yo modificaría la regla fiscal sí, solo si tuviera una estrategia real y concreta y efectiva en evasión y una estrategia real y concreta en eficiencia en el gasto público. Lo que no puede ser es que sigamos una senda de crecimiento en gasto público sin medir eficiencia y sigamos la senda de seguir permitiendo la evasión y que el camino sea más endeudamiento. Una pregunta final, porque el tiempo se agota. Todo indica que la economía colombiana, el Producto Interno Bruto, va a crecer este año alrededor del 5, un poquito más, un poquito menos. ¿Y en el 16 ustedes cómo la ven, doctor Rodríguez? ¿Será tan bueno ese crecimiento? ¿Será un año bueno? Porque es que ya estamos prácticamente en octubre. Pues las proyecciones hablan de una cierta disminución del ritmo de crecimiento económico. Yo creo que eso es razonable. Puede que no caiga tanto, pero 4.3 por ahí. Exacto, pero lo que hay que decir es que también 4.3, si bien comparativamente nos va menos mal que a los otros, tampoco es suficiente para sacar el país, digamos, a un estadio de desarrollo superior, ¿no? ¿Y usted qué piensa, doctor? Se viene una racha inferior, yo calculo entre 4 y 4,5%. Que no es malo. Que no es malo. Pero para las necesidades del país no es bueno. No es tan bueno por los ingresos, incluso fiscales, entre otros temas. Dolores de cabeza que da la economía, no solamente en Colombia, sino a todos los gobiernos de los Estados Unidos. Las crisis que hemos venido pasando, superando y padeciendo todavía en muchas partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.